Bienvenidos a una nueva clase de KenWriting. Hoy vamos a ver un poco mejor cómo escribir en TypeScript, aprender algunos nuevos tipos de datos y vamos a empezar a conocer un poco sobre la programación orientada a objetos. Bien, cuando nosotros escribimos en TypeScript, la diferencia que tiene respecto a JavaScript, que es lo que los incentivó un poco más a escribir hasta este momento, es que nosotros podemos o tenemos que decir qué tipo de dato tiene una variable. Por ejemplo, yo puedo definir una variable index, siendo índice, uno va a esperar que va a tener un número adentro, ¿no? Entonces yo le voy a indicar qué tipo de dato tiene poniéndole dos puntos number. Number es un tipo de dato, vemos que incluso en el Visual Studio Code directamente nos lo pone en verde, notando que es algo distinto del anterior, y nosotros acá le podemos asignar un número. Fíjense qué pasa si yo por alguna razón no lo hago bien, digamos. O sea, si yo no le pongo number, por ejemplo, y le pongo un string, por ejemplo, hola, de repente el Visual Studio Code me marca en rojo acá. Y podemos leer acá esto, digamos, estas dos cosas, va a ser en cierto modo el error. Nos dice que índice está declarado, pero su valor nunca fue leído. Esto quiere decir que no lo usamos, o sea, no es un error, es una advertencia, que también se dice un warning. Y acá tenemos el error per se que dice el tipo string no es asignable al tipo number. Entonces podemos ver qué pasa. Yo por ejemplo, si corro el comando npm start, que habíamos visto la otra vez, muy posiblemente en este caso nos va a tirar error. Esto depende un poco, no nos tira error porque no sé si es la parte que no grabé, o la configuración de TypeScript también puede ser, pero muchas veces en estos casos nos va a tirar error. Acá, efectivamente, vemos que cuando lo corro tenemos acá que lo empieza a correr, esto es un log que normalmente hay, y acá nos dice de una error en rojo para que lo veamos rápido, y nos dice exactamente lo mismo. Type string is not assignable to type number, o sea, un string yo no se lo puedo asignar a un número. Esto nos sirve en el caso de que tal vez no nos damos cuenta que acá hay algo rojo, entonces nos informa. Lo que podemos ver incluso un poco más en el caso de los errores es que, bueno, acá nos subraya index, que algo con index tiene el error, algo acá no le gusta. Y acá nos dice que se encontró un error en la carpeta src, el archivo index.ts en la línea 6. Fíjense que tenemos acá la línea 6. Entonces, en este caso es bastante descriptivo y en general va a pasar también que estos logs nos van a ayudar bastante a entender dónde está el problema, suponiendo que no lo encontremos. Hay casos después en los que no, y eso es un poco un tema que hay que trabajar de a poquito. Entonces, yo acá veo esto, entiendo que el error es este, entonces le pongo otro valor 0 por ejemplo, y vemos que no me tira ningún error. Como mucho lo que pasa es que vengo acá y me dice lo anterior de que es declarado, está declarado, pero su valor nunca se lee. Voy a comentar estas dos líneas para que no aparezcan, entonces vemos que ahora fíjense el color en el que está, como un azul apagado. Y si yo le pongo, por ejemplo, ya que me lo haga, el console.log, ya vemos que se cambia a un azul un poco más vivido. Entonces al darle npm start, vemos que si no grabo no voy a tener ningún resultado distinto, pero si grabo vemos que nos imprime el valor 0, entonces está bien. De la misma manera que yo tengo acá el type number, yo tengo, lo como vimos las otras variables, el tipo string, donde ahora sí le puedo poner hola sin ningún problema, y vemos que esto nos va a imprimir hola. Podemos poner boolean, fíjense que un poco me lo ofrece también, le ponemos en true y vemos que nos da true. Pero ahora hay un pequeño tema, que nosotros en array, si bien pues no me acuerdo si existe exactamente, existe así el tipo array, no es lo más usual hacerlo de esta manera, sino que lo que se suele hacer más bien es agarrar y decir, bueno, nosotros cuando hacemos un array generalmente sabemos qué queremos que tenga dentro del array. Por ejemplo, si yo agarro y escribo un array con mis cosas favoritas, yo voy a tener un array de strings, generalmente. Entonces pongo string y le pongo los corchetes como notación de array. En este caso me tira error por lo mismo que vimos antes, que el tipo boolean no se le puede asignar al tipo string array. Y en este caso simplemente ya con definir un array vacío cumple con la condición y ya voy a tener un tema. Si por ejemplo trato de hacer, acá le voy a cambiar el nombre, si yo hago array.push, como ya vimos, para agregar, y le trato de agregar un booleano,
esto me debería tirar error, teóricamente, pero parece que no. Salvo que sea que el true ese lo está convirtiendo de alguna manera. No. Por alguna razón el compilador que tengo acá no me lo está corriendo y no me está detectando el error, pero vemos que en el código no lo engaña. Y dice que le estoy tratando de agregar un booleano, o sea que no puede asignar un parámetro booleano a un string. Entonces acá me llama un poco la atención que no tenga el inconveniente, pero vemos que sí aparece efectivamente un error por el tipo de datos. Esto nos puede llegar a ayudar en el caso en el cual nosotros cometamos algún tipo de error en un momento, que si nosotros sabemos que nuestra array siempre tiene que tener un string, entonces si nos equivocamos y le metemos otro tipo de dato, nos va a advertir de esta manera. Ahora, puede pasar que quizás yo quiero tener un array que no tenga solo strings o que no tenga solo number, como se podría ser este caso. Acá parece que acá sí le gusta un poco más marcarme el error, a diferencia del otro caso. Entonces, si yo quiero tener, por ejemplo, un array que pueda tener tanto strings como number, yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto, vamos a englobar el parámetro este number entre paréntesis, y con lo que se llama pipe o la barra vertical, yo puedo agarrar y señalar otro tipo de dato. Entonces, yo acá lo que le estoy diciendo es que estoy englobando acá como una especie de tipo de dato nuevo que o bien es número o bien es string. Y de eso yo tengo un array. Entonces, yo acá puedo tener tranquilamente un número y asimismo puedo tener un string. Y vamos a ver cuando corra esto que no voy a tener ningún problema de este tipo, pero va a ser distinto si yo le agrego un booleano, porque no cumple el booleano con ser ni número ni string, así que me tira error. Otra posibilidad que yo tengo acá es, supongamos que yo este array quisiera que sea o un array de number o string, o si no se da ninguno de estos casos, yo quiero que sea un booleano. Entonces yo el pipe este lo puedo poner acá y poner boolean. Entonces si analizamos esto, lo voy a poner así para que sea un poco más legible, vemos que si en este caso no va a ser push, sino que en este caso lo que puedo hacer es array igual true directamente, lo cual igual si bien es algo que se puede, no se los aconsejo, pero prefiero que estén al tanto. Que acá tenemos la siguiente estructura, les decía. Nosotros vemos que acá tenemos un separador donde acá tenemos el boolean, y en todo lo anterior tenemos algo que está lo que se dice balanceado entre paréntesis y corchetes, de que yo tengo acá una expresión envuelta en paréntesis con sus respectivos corchetes. Entonces vemos que tengo dos mitades, va a ser o bien un booleano o bien un array de tipo número o string. Entonces vamos a ver que si yo corro esto no me va a tirar error y me va a imprimir true, porque justamente acá pisé los valores y estos dos desaparecieron en este momento. Esto sería respecto a variables, cómo escribir en TypeScript. Ahora, nosotros podemos también hacer algo parecido en funciones, de especificar. Yo puedo definir una función que vamos a decir sumar. Entonces si yo voy a sumar dos números. Entonces voy a recibir un parámetro A de tipo number y un parámetro B también de tipo number. Y cuando yo devuelva, sumar, lógicamente quiero sumar esos dos números y devolverlos a la otra persona. Entonces lo que voy a hacer también es poner dos puntos acá y poner number antes de poner todo esto. Fíjense que ahora me marca un error acá. Ponemos el mouse encima y vemos que dice una función que está declarada en el tipo void o any tiene que devolver algún valor. Estos dos tipos ahora los vamos a ver un poco más en detalle, pero básicamente lo que nos está diciendo es, lo importante que nos tenemos que quedar es must return a value, tiene que devolver un valor. Y lógicamente tiene que devolver un valor de tipo number, porque es lo que le estamos aclarando acá. Entonces, yo acá podría simplemente tener una mala implementación y poner esto, y ya no voy a tener problema. Podría hacer esto y ver que me va a seguir tirando un error acá, que dice el tipo string no es asignable al tipo number, el mismo error que teníamos antes. Pero lo que vamos a querer hacer acá, lógicamente, es A más B. Entonces devolvemos A más B, es la suma, se cumple. A es un número, B es un número, al sumarlos sigue siendo un número, entonces estamos devolviendo algo correcto. Entonces yo puedo hacer acá console.log sumar
5 y 7. Entonces esto vamos a ver que va a estar todo bien y nos va a imprimir el 12 que corresponde. Entonces esto sería en principio todo lo necesario para poder escribir apropiadamente en TypeScript. A partir de acá les aconsejo que en la página de CodeWars empiezan a hacer ejercicios de TypeScript, que ahora igual en los próximos videos vamos a ver algunas herramientas más para escribir apropiadamente esto, porque como ya vieron en videos anteriores, no siempre quiero devolver algo acá, y eso no va a ser la mejor manera de resolverlo simplemente ignorando esto. Hay una expresión, una forma mejor, que ahora la vamos a ver. Fíjense igual también que si yo no aclaro esto, TypeScript tampoco se queja. Si yo acá tengo que grabar y acá npm start, vamos a ver que no se queja. O sea, yo puedo ignorar esto eventualmente, lo cual es algo que no lo aconsejo mucho, porque de repente yo veo la función sumar y a primera vista yo no veo acá que me va a doler algo, no lo voy a saber de prepo, pero tal vez lo que puede pasar acá es que yo pueda tener muchas líneas de código, podría tranquilamente tener 20 líneas de código acá, entonces no voy a ver a primera vista que D devuelve a más B, y incluso podría yo pensar que A y B son strings, entonces yo de acá de prepo no voy a saber si lo que me está devolviendo es un string o un number. Entonces el poner acá esto nos ayuda fuertemente a nosotros a entender el código, ya sea que nosotros lo hayamos programado y quizás pasó un tiempo que no lo vemos y no estamos seguros que está devolviendo, que está pasando, o tal vez incluso va a pasar que nosotros escribimos un código y otro día lo tiene que ver otra persona, y si la otra persona ve esto ya va a saber de una que es un número. Justo en este caso la función se llama sumar, con lo cual es muy intuitivo, pero en otros casos podría pasar que no.